los pacientes llegan a presentar un aumento en el dióxido de carbono. Entonces nuestro jugo, para compensar ese aumento de dióxido de carbono, hace que estemos hiperventilando, entonces sacamos todo ese dióxido de carbono y el cuerpo también, el riñón empieza a compensar liberando bicarbonato, entonces empieza a sacar bicarbonato. A final de cuentas, lo que sucede aquí es que aumenta igual el amoníaco. De todos modos, todos esos puntos que platicábamos el día de ayer funcionan de manera negativa. ¿Para qué? Para que la producción de amonio se incremente y exista este padecimiento que estamos abordando. La hiperamonemia, acuérdense que los valores normales son los que mencionamos ayer, que es del 11 al 20%. Atraviesa nuestra barrera hematoencefálica, que ya hablábamos que está mediada por qué células. Los astrocitos, cuando tienen hiperamonemia, sobreexpresan los genes que van a codificar estos canales que se llaman epaporinas. Y estas epaporinas liberan ¿qué? Agua a nuestro parénquima cerebral. Y eso se va a expresar como un edema ligero, un edema cerebral. Y esto también va a incrementar los receptores GABA. ¿Para qué funcionan? Inhiben el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar el paciente? Somnoliento, similar al efecto de un fármaco que son las benzodiazepinas. Se va a encontrar así, somnoliento, con estupor. Si se aumenta la sobreexpresión, puede llegar a tener coma, la presión respiratoria se va a morir al final del cuento. Se aumenta también la síntesis del óxido nítrico. ¿Se acuerdan en fisio para qué funcionaba el óxido nítrico? ¿Qué le hacía a los vasos? Los dilataba. Entonces, si traemos mucho amonio ya en la circulación y todavía dilatamos más los vasos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues va a entrar más cantidad de amonio al sistema nervioso central y esto se va a expresar en que la sintomatología del paciente se exacerbe. Y también se aumenta la respuesta inflamatoria. Entonces, secundario que tenemos un edema ligero, tenemos una respuesta inflamatoria, un incremento en los receptores GABA, el paciente pues se va a ver mucho más afectado. La hiperamonemia también va a disminuir el metabolismo de glucosa. ¿Por qué creo que sea importante esto? Que el cuerpo ya no utilice la glucosa como fuente principal de energía. ¿Qué va a hacer entonces si ya no funciona, ya no podemos ocupar glucosa? Va a declarar otra cosa. Entonces va a ser esa vía alterna que se llama gluconeogénesis. ¿Y qué obtenemos al final? ¿Qué pasa cuando los pacientes que tienen diabetes empiezan a degradar? Empiezan a producir cuerpos cetónicos y al final se produce amonio. Y el amonio, por lo que nos interesa, es por esto, que debido a que ya hay cierta cantidad elevada de amonio en el cuerpo, se disminuye el metabolismo de la glucosa y se aumenta más. También facilita la captación de neurotransmisores excitatorios, por ejemplo, glutamato, y aumenta la permeabilidad en canales de cloro. ¿Por qué creen que es importante eso último, de los canales de cloro? En la membrana postsináptica, obviamente. ¿Por la carga de hipotensión? No, por el GABA. ¿El GABA abre quién? Canales de cloro. Entonces, si de por sí ya hay más cantidad de receptores GABA y la hiperamonemia aumenta la permeabilidad de los canales, pues va a entrar una mayor cantidad de cloro. El cloro es un ion negativo y entonces el potencial de membrana va a disminuir y eso se va a representar como una inhibición muy importante de nuestro sistema nervioso. También aumenta el metabolismo del triptófano. Si se acuerdan, ¿para qué funcionaba el triptófano? A partir de él, ¿qué podemos sintetizar? Serotonina. ¿Y la serotonina para qué funciona? Es un inhibidor igual. Entonces, si tenemos aumento de GABA, aumento de canales de cloro, aumento del óxido nítrico y metabolismo del triptófano, entonces se entiende por qué un estado de hiperamonemia provoca una encefalopatía hepática que puede llevar a un coma. Entonces, todo esto termina haciendo la fisiopatología de este cuadro, que se caracteriza por una depresión, sueño y la pérdida de la conciencia. ¿Sale? Ahora vemos ahí, tenemos a una neurona. La encefalopatía hepática está afectando a la neurona. ¿Por qué? Porque llegan cantidades grandes de amonio, hace todo lo que veíamos anteriormente, se aumentan los receptores GABA y el amonio pues actúa como unas benzodiazepinas naturales, ¿sí? Va a estimular la apertura de canales de cloro, los neuroesteroides igual,
Y al final, ¿qué? Pues va a haber una depresión respiratoria, va a haber un estado de inhibición importante. Ahora también, ¿qué factores de riesgo pueden predisponernos? Lo que hablábamos anteriormente eran cuestiones fisiopatológicas. Por el paciente, si tiene una ingesta excesiva de proteínas, es importante. ¿Por qué? Porque va a catabolizarlas y al final vamos a metabolizarlas y al final vamos a obtener amonio. Los sangrados son importantes. ¿Por qué? Porque producen hipoxia y entonces las células tienen que tomar vías de metabolismo ya no normales, o sea, las que se conocen, terminan produciendo amonio. Y también se elevan los azoados y dentro de los azoados está el amonio. Los procesos infecciosos igual porque aumentan la respuesta inflamatoria. Las derivaciones portosistémicas, ¿por qué creen? Hay hipertensión portal, se comunica la porta, en este caso puede ser con la vena cava. ¿Y qué pasa con el amonio que va en la sangre? Ya no llega a metabolizarse al hígado. ¿Qué más? Las tiacidas y los sedantes. Los sedantes, ¿por qué? Porque actúan a nivel de ¿quién? De GABA. ¿Sí? Ahora, el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos que ser muy clínicos porque, como ya les decía yo ayer, hay que saber distinguir cuando es un problema neurológico y cuando es un problema, pues ahora sí que hepático. En este caso hablamos de la neuropatía. Hay manifestaciones motrices, hay disminución de la concentración, pérdida progresiva del lenguaje y pensamiento y comunicación lenta. O sea, estos son síntomas que se tienen que ver. Entonces, todo paciente que tenga una derivación portosistémica, que tenga insuficiencia hepática, hipertensión portal, hay que pensar, siempre que se vean estos signos y síntomas, en que puede estar teniendo un cuadro de encefalopatía hepática. En la conciencia se pueden ver alteraciones del sueño y vigilia. Por esa razón, desde el punto de vista quirúrgico, una derivación por cocama no es muy buena. Lo que decir sus compañeros, que la sangre pasa menos por el hígado y se va directamente al cerebro. Entonces hacemos derivaciones prenarenales, otro tipo menos por en un momento dado de urgencia se puede hacer, pero no es muy recomendable porque crea problemas de encefalopatía. Entonces, todo también tiene su fundamento. sí, claro. Todo lo que hacemos quirúrgicamente tiene una base fisiológica. Ahorita sus compañeros lo explicaron muy bien, porque las derivaciones que se hacen de la sangre para disminuir la presión a nivel del sistema muscular tiene sus consecuencias, pero vamos a hacer las que menos tienen. Adelante. Okay. Entonces también vamos a ver alteraciones en la conciencia. En este caso se van a presentar alteraciones del sueño, de la vigilia, estufórico. En las alteraciones del sueño y de la vigilia, ¿qué creen que tenga el paciente? Insomnio, hipersomnio. Hipersomnio, ¿por qué? Por el aumento de los receptores de GABA y todo lo que vimos de cloro y demás. Está cansado. Exactamente. Tiene sueño. Así es. Y hay alteraciones de la personalidad. Estas son importantes porque cambian variablemente. El paciente en un principio se puede mostrar irritable, puede querer golpear al médico y después va a tener apatía, desinterés y puede llegar hasta los cambios más tempranos. Entonces son la irritabilidad, luego la apatía y al final el desinterés. Y entonces aquí, en este momento, cuando nosotros veamos todos estos signos y síntomas, debemos de tratar de hacer, o bueno, no debemos de tratar, debemos hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando se presentan estos cambios, únicamente hay cambios bioquímicos reversibles. Todavía no hay afectaciones claras en nuestro cerebro. Entonces, un actuar temprano va a hacer que esos cambios sean reversibles y el paciente vuelva a un estado pues, normal. Ahora, el diagnóstico, primero tenemos que ver las alteraciones neuromusculares que existen. Hay incapacidad de movimientos finos, por ejemplo, la escritura y movimientos gruesos, mover las extremidades. Hay asterixis. ¿Ahí saben qué es esto? Se presenta mucho en la encefalopatía hepática. Es un temblor fino. También tiene un temblor muy fino que va a progresar a una aleteo. Yo les pregunté qué cosas tienen, ¿no? ¿No con ustedes? Son temblores finos. Lo vimos en Pano.
Ok. Ahora, y este temblor fino va a progresar y va a dar otro temblor pero ya más marcado, que se va a denominar deseo, ¿vale? También los reflejos osteotendinosos al inicio van a estar exaltados. Y esto si nosotros no tenemos esto en mente, acuérdense que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Si no tenemos esto en mente, ¿qué sería lo primero que pensemos al ver reflejos osteotendinosos exaltados? A lo mejor en una lesión de neurona motora superior, porque tiene hiperreflexia, hipertonía y demás. En este caso, al inicio están exaltados, después desaparecen progresivamente. Tienes un reflejo aquileo exacerbado y después a las 2-3 horas empieza a desaparecer progresivamente. ¿Qué otras manifestaciones podemos tener? Hay un olor característico. Aprovechando el punto anterior, en propedéutica vieron que existen dos tipos de martillos de percusión. No, este es uno de ellos. El otro es el que tiene una P y tiene dos bolitas en su extremo y en medio un tornillito que lo saca y es una agujita precisamente para ir buscando la sensibilidad. Y en el mango tiene una rosquita con esa cornilla y tiene un pincelito también para hacer exploración neurológica fina. Es un artículo es únicamente para la percusión, no tiene todos los demás medicamentos. Si van a comprar algo, dentro de otras manifestaciones que podemos encontrar, si alguien ya leyó el libro de clínica propedéutica, en el apartado de digestivo, dice que los pacientes pueden tener un olor que se llama hedor hepático, y es un olor característico por la liberación de compuestos sulfídricos volátiles. Entonces va a tener un aliento, pues, ácido, como frutal, pero ácido, como descompuesto. Y entonces, a final de cuentas, podemos clasificar a la encefalopatía en dos grupos: en la encefalopatía hepática manifiesta, que es la más fácil, que es la que tiene todas las manifestaciones que ya analizamos, y hay otra que es más compleja de diagnosticar, que es una encefalopatía hepática mínima. Pero ¿cómo podemos pensar en una encefalopatía hepática mínima? Que el paciente cumpla factores de riesgo, que son todo lo que mencionamos ya, derivaciones, insuficiencia y demás, y que tenga por lo menos uno o dos de los síntomas que ya analizamos. No esperen a que tenga todos, no esperen a que progrese como progresaría una encefalopatía manifiesta, sino ante los primeros síntomas empiecen a investigar. ¿Para qué? Para ver si no estamos ante un cuadro de encefalopatía y no se puede agravar, porque acuérdense que en los primeros pasos los cambios pueden ser progresivos. por eso los pacientes deben tener cuidado, porque en estadios o en etapas más avanzadas, el paciente se vuelve agresivo. Algunos médicos que no entienden esta situación, por ignorancia, porque es otra cosa, se vuelven agresivos con el paciente. Dale paso. El paciente no está en sus cinco sentidos, no está reaccionando a estímulos biofílicos. Entonces el paciente se vuelve agresivo, les mienta la madre, les suelta puñetazos. Deben nada más cuidarse, porque uno de esos hay que descontar. No deben de tener mucho cuidado. Aquí vemos las imágenes. Adelante. Esas imágenes son del libro de Netter, pero recomiendo que lean, aunque el capítulo de encefalopatía está muy interesante porque resume las funciones más importantes. Ahora, si se acuerdan de lo que ya platicamos, vamos a ir viendo los estadios. En este primero, ¿qué vemos? Una alteración de la personalidad. ¿Qué podrían describir? ¿Qué le ven ahí? Tiene una mirada perdida, ¿no? Se ve como... ¿Qué otra cosa pueden identificar? ¿Vale? Se ve que está desorientado, aunque realmente no lo vemos porque es una imagen, no lo mismo. Pero es su fácil, nos da a entender su postura. En el estadio 2, que hay apatía, flapping tremor y debilidad muscular. ¿Qué ven? ¿Qué creen que significa ese temblor? Si tiene el temblor, que se denomina asterisque, pero también se denomina flapping tremor en la encefalopatía hepática, ¿vale? Entonces se ve como que está temblando y no solo sus miembros superiores, sino los miembros inferiores, la espalda. Entonces se empieza a tener ese temblor ligero que va a progresar a un temblor más marcado. Tiene apatía, ¿por qué? Porque tú llegas y le hablas
y ni caso te va a hacer. Y tiene debilidad muscular. Ahí los reflejos pueden estar exaltados, pero posteriormente van a ir disminuyendo. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué es lo que nos decía el doctor? Tengan cuidado, porque si no les va a soltar un golpe. Aquí hay alteraciones de la personalidad. Entonces tú llegas y le dices, ¿cómo se siente? Y sabes, cuando se siente feo. Entonces se ve aquí como el médico está tratando de retenerlo porque el paciente tiene una alteración de la personalidad y entonces tiene una conducta que sería de las que analizamos anteriormente, irritable, que va a progresar a una conducta agresiva y ya luego puede tener apatía y coma, ¿no? ¿Y qué se ve aquí? Ahora sí, es el último estadio, el estadio coma, donde los reflejos tendinosos, en este caso los reflejos rotulianos, pues checa ahí los niveles L2 y L3 en médula, están abolidos. Hay un clono podal y un reflejo de Babinski positivo. Los reflejos de Babinski positivos son reflejos patológicos que nos indican una lesión de las neuronas motoras. En este caso Babinski es una neurona motora superior y es positivo. ¿Qué pasa cuando le hacen al talón esto? Así, abre los pies. Esto es normal en niños menores de 2 años porque la vía piramidal todavía no se acaba de desarrollar de manera completa. Posterior a los 2 años, cuando aparece ese reflejo, es patológico totalmente. Y en el electroencefalograma vemos cambios, ¿sí? Que nos indican que el paciente está en coma, ¿vale? Entonces tienen que tener en cuenta bien estos estadios. Acuérdense, primero siempre alteración de la personalidad, aparece el temblor, la irritabilidad y al final el paciente va a tener coma, ¿vale? Hay en el libro del doctor Roch viene esta clasificación de la encefalopatía hepática según criterios de Western. Nosotros vemos que hay 4 grados y hay 4 estadios también. En el 1 es carencia trivial de la conciencia, euforia, ansiedad, disminución de la duración de la atención. En el grado 2 lo más importante es la letargia o la apatía, ¿sale? Esto a lo mejor si el paciente está irritable y tú le dices, a ver, hágame una resta, 10 menos 5, te va a golpear, está irritable, ¿no? El comportamiento inadecuado también. Y en el 3, la somnolencia, el semiestupor, pero si todavía te responde estímulos verbales. Ya tiene una desorientación total, le preguntas en dónde está, qué día es, no sabe, ¿sí? Y el 4, que es el coma, que ya habíamos anteriormente. ¿Y qué estudios adicionales vamos a tomar nosotros? Pero recuerden que el diagnóstico es totalmente clínico, tenemos que ser muy clínicos. Pero si ya todavía le andamos dudando ahí, ¿qué podemos hacer? Una tomografía. ¿Y qué creen que hagamos en la tomografía? Acuérdense qué pasaba en el cerebro. Puede haber un edema ligero, un edema de bajo grado. Vamos a hacer un recuento arterial de amonio. ¿Cómo estarían? ¿Arriba de qué? De 20%. Podemos hacer una gasometría. ¿Qué encontraríamos ahí? Alcalosis respiratoria. El dióxido de carbono estaría elevado. El bicarbonato por compensación empezaría a estar disminuido. Y los electrolitos también. Aquí es importante monitorizar el potasio, porque cuando disminuye el potasio se presentan cambios como parálisis flácida, que es lo que muchas veces ven los pacientes. El tratamiento siempre son medidas generales, cuidar al paciente. Ya una vez que sale del cuadro, medidas específicas y dieta. ¿Qué le dan al paciente? No coma muchas proteínas, no coma muchas carnes. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma capacidad de metabolismo que antes. Se le puede dar solución glucosada. ¿Por qué? Porque, como recuerden, ¿qué pasaba con la glucosa? Ya no la podía metabolizar. Entonces, después se le puede empezar a dar solución glucosada poco a poco para que vaya reemplazándose. Se le dan laxantes. ¿Para qué creen que tienen los laxantes? Exactamente, por el metabolismo que se ve alterado. Antibióticos no absorbibles, que es lo que nos comentaba el doctor, como la neomicina, metronidazol. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en todo nuestro intestino? Bacterias, ¿sí? Nuestra microbiota que produce metabolitos, en este caso llega a producir también amonios. Y hay una bacteria bien característica que produce amonio en el estómago. Helicobacter. Entonces, por eso dan antibióticos no absorbibles. ¿Para qué? Para disminuir, de hecho, arrasar con toda la microbiota y evitar pues la producción excesiva de amonio. También se da lactulosa de 50 a 100 mililitros por día. ¿Por qué? Porque se metaboliza por la microbiota para producir aminoácidos que disminuyen el pH y disminuyen la absorción de amoníaco. Por eso es importante la administración de lactulosa.
¿sale? Porque actúa, o sea, se complementa con los antibióticos, con la microbiota para que se disminuya el pH y se disminuya la absorción del amonio. Y se dan agonistas, ¿sí me equivoqué? Era antagonistas, benzodiazepínicos. ¿Por qué creen? Porque queremos evitar la hiperreactividad de gas. Y el último pues, paso, tenemos a lo único que nos va a evitar que vuelva a estarse repitiendo la encefalopatía hepática, que es el trasplante del hígado. Y pues con eso espero que les haya quedado claro y lo tengan bien en mente, porque si tienen pacientes con insuficiencia hepática es común que se presenten este problema. ¿Dónde vas? Ya es. ¿Ahí? Ya es. Ya es. Y bueno, ya para finalizar nuestra exposición, ahora vamos a ver la insuficiencia hepática aguda. Esta corresponde a la lesión hepatocelular que puede ser aguda grave con la función sintética alterada. El índice internacional normalizado va a ser mayor a 1.5 en tiempo de protrombina y el estado mental alterado en un paciente sin cirrosis o enfermedad hepática previa. Bueno, dentro de la epidemiología podemos ubicar dos grandes diferencias. En los países desarrollados vamos a encontrar principalmente las causas tóxicas, es decir, el paracetamol. En países en vías de desarrollo, las causas infecciosas como lo son el virus de la hepatitis A. Y bueno, muchas veces cuando llegan los pacientes a la sala de urgencias no se logra identificar alguna etiología, por lo que se deja como causa indeterminada del 40 al 50% de los pacientes. En fisiología encontramos de muchos tipos. La principal va a ser por un fármaco, uno que se usa mucho, que es el acetaminofén o paracetamol. También encontramos toxinas como Ya fue reportado. Ya fue reportado, pero dijeron que tienen que cotizar, o sea que al meter un oficio se tiene que pasar con una de las maestras que es la encargada de responder todo esto y que va a tener. Sí, aunque ya ellos encontraron, les entregaron el oficio. Bueno, las vacaciones necesitamos. Me dijeron que hasta vacaciones. Hasta vacaciones pueden hacer las reparaciones. No importa, hay que estar como muchitos para si se tanto cae la vuelta por la golpear la roca, están insistiendo. A mí me gusta la forma, adelante. También encontramos que tras el consumo de amanitas aloides, tiene una toxina que nos puede producir esta insuficiencia hepática. También encontramos a los medicamentos antituberculosos, a las estatinas, a la fenitorina y a la carbamazepina. De las hepatitis virales, principalmente los virus de hepatitis A, B y E. Y pues ya en menor medida el virus del herpes simple, aunque este es más común en los pacientes inmunocomprometidos. También el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el dengue. ¿Recuerdan ustedes que para el pulmón, aunque el doctor Villagrán dice que él sí lo prescribe, hay que recordar que él trabaja en el Centro Nacional de la Nutrición, una de las mejores instituciones a nivel nacional, que tiene uno de los mejores laboratorios, ¿verdad? Y que puede hacer mediciones de lo que quieran. Entonces, con seguridad se le puede aplicar el paracetamol a un paciente, pero en el resto del país no. Entonces no vamos a exponer a un paciente porque pues, a lo mejor sí, a lo mejor no le hace daño. ¿Sí? Él con toda la seguridad del mundo se lo da y a altas dosis, no pasa nada. Pero ya hay mediciones. Nosotros no tenemos este tipo de estudios en provincia, entonces mejor no darlo. ¿Vale? Bueno, acá le Pero en pacientes que tuvieron hepatitis, no a cualquier persona, una persona que no ha tenido daño hepático, no pasa nada, no hay problema. Pero los que ya tuvieron daño hepático, esas son las que hay que tener mucho cuidado para prescribir para los. Por eso antes de prescribirlo,
terapéuticas, hay personas que pueden desarrollar esa enfermedad. Y bueno, ya hemos visto el metabolismo del paracetamol. Sabemos que produce un metabolito tóxico que es el NAPQI. Con este se va a acumular, va a saturar las vías del sulfato y del glucurónico, por lo que nos va a venir la lesión hepática. Muchas veces esta intoxicación de paracetamol se da en personas que intentaron suicidarse. Otras etiologías está el síndrome de Budd-Chiari, la hepatitis hipóxica y en el embarazo el síndrome de Gerd, el hígado graso del embarazo y otras enfermedades como la enfermedad de Wilson, que es por acumulación de cobre, hepatitis autoinmune y la linfohistiocytosis hemofagocítico. Esto es más común en niños. Una enfermedad de Wilson lo pueden ustedes detectar fácilmente observando los ojos. Se va a formar una luz anaranjada. Esa como la que cobre. Sí, por favor. No, pues no te estimas eso. Dijo que la enzima que transporta el cobre del hígado a la sangre creo que se ve perdida. Una membrana de hepatocito, entonces no existe esta proteína para que se une el cobre. Por eso el cobre anda libre y hay problemas neurológicos y de su forma la usted dice. Así es. Y eso se puede hacer en los estudios. Sí. Bueno, la clasificación. Esto es muy importante ya que nos va a indicar que pacientes van a tener un mejor pronóstico. Está la hiperaguda, que tiene que ser menor a 7 días, aguda de 7 a 21 días, y la subaguda es mayor a 21 días y menor a 26 semanas. Con esto, pues, es debido a que los pacientes que tengan insuficiencia hiperaguda va a ser por cosas más comunes como la intoxicación por paracetamol o algún problema isquémico. Entonces tienen más fácil resolución. Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a encontrar síntomas inespecíficos como son la fatiga, el malestar, el letargo, que es propio de la encefalopatía hepática, anorexia, náuseas y vómito y el dolor en cuadrante superior derecho. De hecho, hay 3 criterios que deben cumplirse para diagnosticar al paciente con insuficiencia hepática aguda. El tiempo de protrombina, el índice internacional tiene que ser mayor a 1.5. Debe de tener signos de encefalopatía hepática y tiene que tener una duración de menos de 26 semanas. Bueno, conforme el paciente vaya agravándose, puede desarrollar prurito, ictericia, ascitis, cambios sutiles en el estado mental, asterixis y coma. Complicaciones, pues puede tener un gran número de complicaciones, de la cual pues la más delicada es a nivel neurológico. Como ya nos explicó Yael, vamos a desarrollar edema cerebral, lo que aumenta la presión intracraneal, que al final nos puede llevar a la muerte. En el metabolismo va a haber hipoglucemia, hiponatremia, hipofosfatemia e hipocalemia. Muchas veces por la intoxicación de paracetamol vamos a desarrollar insuficiencia renal. A nivel pulmonar van a haber neumopatías, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Dentro de la hemodinamia podemos desarrollar arritmias, infección. El paciente va a poder desarrollar infecciones por bacterias, hongos, neumopatías, septicemia, infecciones urinarias. Y pues muy importante, en la coagulación va a haber una hemostasia desequilibrada y trombocitopenia. Para el diagnóstico, lo principal va a ser la historia clínica, es decir, si el paciente ya alguna vez había padecido depresión, que lo pudiese llevar a cometer suicidio, como es en el caso del paracetamol, si tenía alguna enfermedad previa y tuviera que consumir algún medicamento hepatotóxico o que se conociera con alguna enfermedad como la enfermedad de Wilson, el síndrome de Budd-Chiari. Al examen físico, pues las cosas que comenté hace un momento, análisis de laboratorio, también de imagen, y vamos a dejar hasta el final la biopsia. Esto se debe a que pues, el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, por lo que es mejor no poder decirlo. Para el diagnóstico vamos a encontrar que en la mayoría de los casos va a haber un tiempo de protrombina prolongado, nivel
niveles elevados de aminotransferasas, niveles elevados de bilirrubina y un recuento de plaquetas bajo, la trombocitopenia. Y pues el paciente solamente va a mejorar si la bilirrubina y el índice internacional normalizado disminuyen. Bueno, como tiene múltiples causas, también tenemos que hacer exámenes específicos. En el caso de la intoxicación por paracetamol, debemos pedir el nivel sérico de paracetamol, una prueba de función renal y de lactato deshidrogenasa. Si sospechamos de una causa viral, vamos a realizar una serología vírica. Si sospechamos de intoxicación por fármacos, medimos los niveles séricos de fármacos con hepatotoxicidad. Si es por intoxicación de hongos, tenemos que medir los niveles de amanistinas en orina y la función renal tenemos que evaluar. Si tiene algún antecedente de enfermedad autoinmune, debemos pedir un perfil autoinmune de anticuerpos antinucleares, de asma, de PANCA. Bueno, estos ya son exámenes. ANCA significa anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. PANCA significa patrón citoplásmico de anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, pero pues ya es específico para cada enfermedad autoinmune. En mujeres que no tengan algún otro antecedente, tenemos que realizar una prueba de embarazo, porque como lo dije, pueden desarrollar el síndrome de Gerd. En un paciente con exposición a cobre, en el caso de la enfermedad de Wilson, debemos de pedir una medición de los niveles de cobre y ceruloplasmina. En pacientes con signos de insuficiencia hepática aguda, con o sin antecedentes de neoplasia, una ecografía abdominal. Y bueno, para el tratamiento general, con todos los pacientes, debemos de hacer una reanimación rápida con fluidoterapia intravenosa. La intubación endotraqueal, esto va a ser importante porque como lo vimos hace rato con la encefalopatía hepática, puede que el paciente llegue a insuficiencia respiratoria, por lo que corremos el riesgo de que pueda complicarse y llegar a la muerte. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que hacer es la intubación. Debemos prevenir hipoglucemia con una infusión endovenosa de glucosa. Y no va a ser necesario corregir los trastornos de coagulación a menos que presente un sangrado activo. Para el tratamiento específico, en el caso del paracetamol, su antídoto es N-acetilcisteína. Primero va a ser un bolo de 150 miligramos sobre kilogramo. Después 50 miligramos sobre kilogramo, pasarlo en 4 horas. Y 100 miligramos sobre kilogramo en 16 horas. Si es causa viral, si tiene virus de hepatitis B, va a ser terapia antiviral con análogos de nucleócido. Y pues herpes simple va a ser tratamiento con aciclovir. En el caso de las mujeres que tengan el síndrome de Gerd o hígado graso del embarazo, lo que se tiene que hacer es la inducción del parto, aun si el bebé es prematuro. Y por la intoxicación de hongos, lo mejor va a ser administrar carbón activado. Bueno, en el pronóstico, la mayoría de pacientes van a sobrevivir sin necesitar un trasplante de hígado, el 55%. Y pues en los pacientes que hayan sido candidatos a trasplante, la tasa de supervivencia a un año es del 80%. La muerte en pacientes con trasplante se deben a complicaciones neurológicas y a sepsis. Y bueno, aquí está. Y otra cosa que se me estaba olvidando decirles es que, aunque la escala de Glasgow se creó para evaluar pacientes con traumatismo craneoencefálico, se puede utilizar para evaluar la conciencia de los pacientes. Recuerden que un número menor a 8, o sea, un puntaje menor a 8 de la escala de Glasgow, tiene que ser intubado. ¿Por qué? Porque ya la respuesta neurológica no es suficiente para mantener la respiración. Recuerden que se evalúa función motora, cardiaca y hepática. ¿Por qué le intuban a los pacientes? ¿Quién le dice? Alteraciones en el estado de conciencia. Ahí por la de los sufrimiento. No, bueno, el paciente con alteración del estado de conciencia se puede levantar con su propia lengua.
Lo representan María López y Claudia López. No. Los dos senadores. Un rato más, por favor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, Manuel y yo les vamos a explicar el tema del carcinoma hepático. Dentro del contenido que nosotros vamos a tomar en cuenta, se encuentran unas breves generalidades respecto a la enfermedad, la epidemiología en México, la etiología y factores de riesgo, la histología y la fisiopatogenia. Asimismo, veremos también la clínica, el diagnóstico, pronóstico y complicaciones y finalmente el tratamiento. Iniciamos con algunas generalidades y entendemos que el carcinoma hepatocelular es una neoplasia hepática primaria que deriva de los hepatocitos bien diferenciados. En generalidades contamos que es el tumor maligno más común del hígado. Más del 80% de los casos aparecen en pacientes que tuvieron cirrosis o que tienen cirrosis. Está directamente relacionada con su principal factor de riesgo, que es la cirrosis hepática. Existen diversas causas y factores de riesgo que voy a explicar más adelante. Y finalmente, la prevención va a depender de la etiología o el factor de riesgo. Continuando con la epidemiología, vamos a analizar pues, la del mundo y de México. Tenemos en cuenta que en el mundo 3 hombres por cada mujer van a sufrir de carcinoma hepatocelular. Sin embargo, en México la proporción es equitativa. Esto es debido pues, al creciente consumo de alcohol en ambos sexos y pues, es un factor de riesgo muy importante para desarrollar esta enfermedad. Conforma el 85% de neoplasias malignas del hígado. Hay algo que se llama neoplasias primarias y secundarias. Las primarias pues, son el cáncer que surge en el hígado y el secundario pues, es el cáncer que sucede en el hígado pero por metástasis de otro cáncer que sucede en otro órgano. El 85% son carcinoma hepatocelular, por lo que vemos que es muy común. En el mundo ocupa el 6º lugar de cáncer y en México ocupa el 9º. En el mundo ocupa el 4º lugar de las personas que fallecen por cáncer. Pues, el 4º lugar es debido al carcinoma hepatocelular y en México pues, está un poco más alto, que es el 3er lugar. Y algo importante es que este es el segundo tipo de cáncer más letal. ¿Alguien sabrá cuál será el primero? ¿El de páncreas? ¿El de páncreas? Páncreas. Es el cáncer más letal y el segundo es el carcinoma hepatocelular, con mortalidad de incidencia de 0.9. Ok, ahora cuando hablamos sobre la etiología, cuando nos referimos a la etiología, el Villalobos y el Roche hacen mención de 4 causas muy importantes: las virales, las metabólicas, las drogas y toxinas y las enfermedades autoinmunes. ¿Recuerda a alguien la enfermedad autoinmune que Fer comentó hace unos minutos? Que estaba relacionada con la enfermedad la que nos platicó. ¿No? ¿Nadie la recuerda? Estaba después del síndrome por exceso de cobre. Bueno, la hepatitis autoinmune. Eso también es importante porque será un factor que está involucrado con el cáncer, con el origen del cáncer. ¿Y alguien sabe qué hongo es este? ¿Es el Aspergillus? Ajá, es un Aspergillus. Y ahorita vamos a ver qué relación existe entre el Aspergillus y el cáncer hepático.
El virus de la hepatitis B. Empezamos con este virus, puesto que el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C causan una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Es una infección crónica. Esto va a aumentar el riesgo de desarrollar cirrosis y carcinoma hepatocelular hasta en un 40%. Los pacientes portadores de este virus pueden presentar a lo largo de sus vidas otras neoplasias, tienen que ser neoplasias malignas, que no están relacionadas con los virus de la hepatitis, para los que está indicado el tratamiento de quimioterapia. Y esto es muy interesante porque existe por la quimioterapia una inmunosupresión en el estado del paciente, lo que provoca que si el virus radica todavía en el organismo, puede reactivarse, ¿de acuerdo? Además, esto va a provocar que exista hepatitis, infección hepática y finalmente, debido a la reactivación del virus por la quimioterapia, lo que va a suceder es que el tratamiento tiene que suspenderse, la quimioterapia, y si el tratamiento se suspende, pues desafortunadamente el paciente ya no puede recibir el tratamiento que merece y puede morir. Hay estudios, actualmente se está trabajando en terapias que tengan que ver más con una teoría inmunológica, es decir, las inmunoterapias, para que no afecte de manera tan radical ni al paciente ni termine muriendo. Es interesante también, y esto se va a explicar gracias el origen del cáncer debido al virus de hepatitis B, debido a una interacción entre la replicación del virus y la respuesta del sistema inmunológico del huésped. Asimismo, la razón por la que todo esto se origina es debido a la interacción que existe entre los productos del virus y las mismas células de nuestro organismo. Cuando un paciente se infecta con virus de hepatitis B, esto va a provocar que se inicien procesos inflamatorios y fibróticos. Esto va a inducir a una producción extensa del factor de necrosis, factor de crecimiento tisular y otras citocinas que están involucradas en la inflamación. Esto va a provocar que exista un microambiente favorable para el desarrollo del cáncer hepatocelular. También es interesante que el Villalobos menciona que hay otras tres explicaciones muy interesantes respecto a cómo es que el virus de la hepatitis B es una de las etiologías que da cáncer hepático. La primera es que existen mutaciones en el virus, aquí me equivoqué, era V y A, creo. No, era V y C. Mutaciones en el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, provocando que exista un fenotipo C, lo cual será mucho más agresivo para el paciente y para la enfermedad. También cabe mencionar que debe de existir o está presente en el virus la proteína HBX. Esta se caracteriza por ser una oncoproteína viral. De hecho, es considerado el principal potencial oncogénico, y esto se debe, su participación se debe a que va a integrarse al ADN celular, además de que va a provocar la transactivación de diversas vías de señalización implicadas en el crecimiento celular, en la apoptosis y en la reparación del ADN. También es interesante mencionar la integración del virus de la hepatitis B al cromosoma humano, y esto se debe gracias a tres mecanismos: la mutagénesis por inserción, la inestabilidad genómica y también la expresión prolongada de proteínas virales, que nos dará como resultado proteínas de tipo ancho, truncadas o mutadas. El virus tiene factores de riesgo. La etiología viral tiene factores de riesgo que serán muy comunes también en las otras etiologías, que será el antecedente heredofamiliar de cáncer hepático. Ese tiene que presentarlo el paciente como un factor de riesgo, ser hombre, la edad avanzada, y en este caso el grupo étnico importa, porque en cuanto al virus de la hepatitis B, pertenecer o ser, haber nacido en África va a ser
pues está involucrado también como factor de riesgo. Es interesante también mencionar la hipertensión arterial, el consumo elevado de alcohol y tabaco y la exposición a agentes cancerígenos. En esta imagen, bueno, este es como que un dibujo muy sencillo, pero con exposición a agentes cancerígenos me refiero al metabolito que produce las aspergillus. La hepatitis C también es importante mencionar porque esta va a tener presencia de proteínas virales asociadas a fenómenos oncogénicos, de las cuales destacan tres: la NS3, la NS4B y la NS5A. También existe una actividad de la telomerasa e inhibición, bueno, la actividad que tiene el virus, al menos en el cáncer, es que tendrá una actividad en la telomerasa e inhibe las vías de apoptosis causadas por la proteína central del mismo virus. Asimismo, este virus va a desregular algunos ciclos, bueno, va a desregular el ciclo celular, inhibiendo la vía de la ubiquitina y la señalización del receptor aryl hidrocarbón. Todos estos son importantes porque lo que nos va a dar como producto o como entrada es muy vital para que la célula pueda existir. Cuando el virus desregula estas vías, el ciclo celular se altera, ¿de acuerdo? De hecho, la ubiquitina es una proteína chaperona que se encarga de la degradación de proteínas que son disfuncionales para el organismo. Entonces, cuando no está la ubiquitina presente, pues hay muchas células, proteínas normales. Exactamente. También existen factores de riesgo. En este caso, el antecedente heredofamiliar de cáncer hepático es el principal, ser hombre, edad avanzada, y el grupo étnico aquí varía con respecto al de la hepatitis C. Al de la hepatitis B, ya que me equivoqué, dice hepatitis, tiene que decir hepatitis C. En este caso, el grupo étnico, digamos que es vulnerable, son los hispanos. También es importante mencionar la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y un elevado consumo de alcohol. Asimismo, la exposición a los agentes cancerígenos es otro factor. Cuando hablamos de las drogas y de las toxinas, la principal es el alcohol, la ingesta elevada de alcohol, porque esta va a alterar la arquitectura y va a comprometer la funcionalidad hepática, lo que va a desencadenar esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis. Es catalogado como el carcinógeno del grupo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, y su ingesta crónica pues está relacionada con las alteraciones en la arquitectura y la función hepática, dando como resultado estas tres enfermedades. Esta enfermedad es bastante interesante y creo que ya la habían mencionado con anterioridad. Los factores fisiopatológicos son muy interesantes. Bueno, los factores fisiopatológicos radican en la formación de acetilaldehído y sus efectos perjudiciales directos sobre las proteínas y el ADN. El alcohol se convierte en acetaldehído debido a ciertas enzimas, tanto las enzimas citoplasmáticas como las mitocondriales. Se debe también a la producción elevada de citocromo P450 de la familia 2 o familia E miembro 1, y o especies reactivas de oxígeno, que en inglés se conocen como reactive oxygen species, que son inducidas por hierro. Existen también dentro de los factores fisiopatológicos los cambios en el sistema inmunológico del paciente y la inducción de inflamación crónica, y asimismo la interferencia con la transferencia de grupos metilo y alteraciones en la expresión génica. Este es un breve esquema de cómo es que el etanol es metabolizado a acetaldehído gracias a la ALH, que va a dar como resultado especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno va a provocar la peroxidización de los lípidos, lo cual provocará un daño en el ADN y por ende la hepatocarcinogénesis. Esta también es una de las enzimas que va a trabajar en el acetilaldehído, y al final de cuentas todos estos productos van a ser dañinos para la molécula de ADN, lo que van a provocar la génesis del carcinoma. Dentro de las toxinas, la principal... ¿Puedes intentar acercar más tu cámara? Es una imagen, ¿no? Sí. Una imagen, poner el dibujo aquí y la mitad, toda la mitad, para que se vea más de la imagen. Dentro de las
la aflatoxina. Esta aflatoxina es un metabolito de una de las especies de Aspergillus, específicamente la Flavus y la Parasiticus. Esta se encuentra en alimentos contaminados como lo son la soya, el heno y otros cereales. Y esta tiene, bueno, es más predominante en África y China debido a que no existe, en el artículo que leí en estos dos, no existe una regulación adecuada del control de sus alimentos. ¿Por qué lo menciono? Porque en México esta etiología es muy rara debido a que existen buenas medidas sanitarias, lo que da como resultado una disminución en los casos de cáncer hepático por aflatoxinas. Las microcistinas también son importantes porque estos son hepapéptidos cíclicos producidos por numerosas especies de cianobacterias. Se clasifican como promotores de tumores y posibles carcinógenos humanos y tienen alta prevalencia de infección crónica con el virus de la hepatitis B, que lo habíamos visto con anterioridad. Por ejemplo, en esta imagen lo que representa es que en China se producen muchos casos por microcistinas debido a el mal control en las aguas residuales. En estas áreas en donde se ha documentado dicha asociación, también existe una prevalencia de infección crónica por hepatitis B y también se ha demostrado una mayor exposición de estos mismos individuos a las aflatoxinas. ¿Y la banderita qué? ¿La imagen qué significa? La imagen significa que la cantidad de casos que existen por cáncer, por carcinoma hepatocelular debido a microcistinas se ha presentado más en China debido a aguas residuales, que es lo que menciona el Villalobos.